Buen día, estimados compañeros. Somos del grupo B2. Hoy hablaremos de la norma internacional de contabilidad 10. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma también establece que una entidad no debería elaborar aquellos estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no es apropiada. En el alcance, esta norma nos indica que es aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Tenemos como definición que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido o que se han dado entre el final del periodo, háblese por ejemplo el 31 de diciembre, y a la fecha de la autorización de los estados financieros para su publicación, por ejemplo, una fecha posterior, por ejemplo, 25 de febrero. Dos tipos de sucesos pueden identificarse: aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, es decir, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, es decir, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no necesitan ajuste o que no implican para ajustes. El proceso seguido para la formulación con vistas a su divulgación de los estados financieros variará dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requerimientos legales y de los procedimientos seguidos para la elaboración y finalización de los estados financieros. En algunos casos, la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios, puede ser al Consejo de Administración, por ejemplo, y que para ello estos los pueda aprobar antes de que se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios los aprueben. Gracias. Buenos días compañeros, continuando con el tema, llegamos a la parte del reconocimiento y la medición sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. La norma indica que se deben ajustar los importes reconocidos en los estados financieros de una entidad para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes, que como ya vimos anteriormente, estos hechos proporcionan evidencia sobre condiciones existentes a la fecha del cierre. La norma nos brinda los siguientes ejemplos sobre hechos que requieren que una entidad ajuste los importes reconocidos en los estados financieros o reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. En primera instancia nos indica el caso de los litigios. Por ejemplo, si sabemos que la entidad tiene algún litigio judicial y se recibe la notificación del resultado del litigio, ya sea en el mes de enero, febrero o marzo, es decir, antes que se autorice la publicación de los estados financieros, este resultado pues puede ser favorable o desfavorable y puede ser que ya fue contabilizado con una provisión, pero ahora nos enteramos que lo provisionado no es suficiente o que ni siquiera está provisionado. En ese sentido se deben ajustar los estados financieros, porque se cuenta con la evidencia del litigio judicial. Entonces nos referimos a la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, ajustando una provisión que ya existía o registrando una nueva. No basta solamente con la revelación, sino que se debe hacer el ajuste correspondiente. Seguidamente, la norma nos indica sobre la recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa o que el importe del deterioro reconocido anteriormente necesita ajustarse. Un ejemplo de este incidente sería que se tiene un cliente
y en el mes de enero y febrero nos enteramos que ha ido a la quiebra. Este cliente obviamente tiene una cuenta por cobrar y pues es necesario realizar el ajuste a los estados financieros porque ya se sabe que ese crédito no se recuperará. Otro ejemplo son los inventarios, que también son objetos de ajustes en los estados financieros. Si existe evidencia del valor neto realizable al final del periodo del que estamos informando, por ejemplo, si los inventarios están contabilizados a un valor X y se han producido sucesos en el mercado después del cierre que afectan el valor neto realizable, se deben ajustar los estados financieros. La norma también nos indica sobre la determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Por ejemplo, si se tiene evidencia de que hay ciertos valores o costos de nuestros activos que han cambiado, se deben ajustar. Esta norma también nos refiere a la NIC 19, beneficios a los empleados. Por ejemplo, si después del cierre de los estados financieros la dirección de la empresa determina que existe una participación sobre las ganancias netas o un pago por incentivo que no fue contabilizado al final del periodo que se informa, también produce la realización de un ajuste porque se sabe que tendrá un desembolso de efectivo en un futuro cercano por esa situación. Y por último tenemos los ajustes por descubrimiento de fraudes o errores que demuestran que los estados financieros están incorrectos. Continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Según la NIC 10, una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Los eventos que no implican ajustes son aquellos acontecimientos donde las condiciones que dan lugar al acontecimiento se presentaron después del balance general de su presentación. Un ejemplo sería la reducción en el valor del mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo, sobre el que se informa, y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no está normalmente relacionada con las condiciones de la inversión al final del periodo sobre el que se informa, sino que se refleja circunstancias acaenciadas en el periodo siguiente. La destrucción de inventarios derivada de un siniestro, la compra significativa de activos, la reducción en el valor de mercados de las inversiones ocurridas entre la fecha del balance y las fechas en que se formularon los estados financieros. Dividendos. Si después del periodo sobre el que se informa la entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos financieros, no deberá reconocer esos dividendos como un pasivo al final del periodo del que se informa. Si no se acuerda pagar dividendos después del periodo que se informa, pero antes que sean autorizados en los estados financieros para su emisión, estos dividendos solo deben revelarse en las notas de los estados financieros. La fecha del periodo sobre el que se informa. El párrafo 14 habla sobre la hipótesis de negocio en marcha. Y es que este párrafo establece que no se deberán de presentar o elaborar estados financieros que no cumplan sobre la hipótesis de negocio en marcha. ¿En qué momento se pueden dar estos? La norma establece en esta parte del párrafo 3 puntos importantes. La primera es la intención de liquidar, es decir, si la empresa en algún momento tiene o prevé que se liquidará de forma permanente la actividad económica. Segundo, el cese de actividades, es decir, si por algún momento estacionario la compañía continuará o no operando. Dentro del sector de compañías se pueden mencionar, por ejemplo, empresas que se dedican al tema inmobiliario o también empresas agrícolas que en algún momento están en periodo de siembra. Esta parte, cese de actividades, no cumplirían con la hipótesis de negocio en marcha en el momento estacionario. Y también que no es esta otra alternativa para hacer la intención de liquidar.
Por otra parte, también contamos en el párrafo 15 que la impracticabilidad del negocio en marcha se debe tomar en cuenta sobre la base de la contabilidad cuando se refiere al periodo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que cuando se están elaborando estados financieros sobre el periodo que se informa, esto deberá tener un cambio sustancial en los registros de la contabilidad. No se refiere a un ajuste, se refiere a una base contable distinta a la que actualmente se está manejando. Digamos, la norma establece sobre el método de devengo. En este caso pudiéramos hablar de otra base contable, como por ejemplo la otra parte que no es el devengo, sino la parte distinta a esta. Y si la hipótesis no es apropiada con respecto a la base de la presentación de los estados financieros. Lo que establece el párrafo 15, en otras palabras, es si hay un periodo que se informe que no es practicable el negocio en marcha, se deberá ajustar definitivamente la base contable, más no así, de una forma de ajustes. Por otra parte, encontramos también que hay eventos o circunstancias que exigen que se revele información que pueda aparecer después sobre el periodo que se informa. Este párrafo establece 3 puntos fundamentales en los cuales encontramos el incumplimiento del negocio en marcha con base a los estados financieros, cuando la gerencia tiene conocimiento de ciertas incertidumbres o está consciente de incertidumbres materiales y también la capacidad para continuar operando. Es decir, la norma establece que se deben revelar entre los estados financieros ese tipo de situaciones para prever algún impacto económico sobre las decisiones económicas de los estados financieros. Continuando con la presentación, la norma en el párrafo 17 nos indica la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Bueno, se revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quiénes o quién ha autorizado la fecha de publicación. Por ejemplo, podrían ser los propietarios de la empresa quienes autoricen la fecha de publicación. Si en caso se requiera modificar los estados financieros, ya sean los propietarios o quien tenga el poder, esta información también se debe de revelar. Es importante recalcar que para los usuarios es necesario saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Recordemos la importancia de la publicación de los estados financieros de una empresa, ya que uno de los objetivos principales es conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos a lo largo de un periodo fiscal. Dicha información les sirve a los usuarios para la toma de decisiones. En el siguiente párrafo, el cual nos habla sobre la actualización de la información a revelar sobre las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. En algunos casos, una entidad necesita actualizar información a revelar en sus estados financieros, esto para reflejar información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecta en sí a los estados financieros revelados por la entidad. Esta información se debe analizar para poder tomar en cuenta, por ejemplo, es una necesidad actualizar información a revelar cuando después del periodo sobre el que se informa se tenga evidencia efectiva sobre un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa. Claramente debemos considerar si esta nueva información se debe modificar o no en los estados financieros. Siguiendo con la explicación, otras de las informaciones a revelar son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes.
Se sabe que una entidad no es necesario que actualizara los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, pero es importante y pudiera ser necesario revelar alguna información adicional que ocurra después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes son materiales, no deben revelar información, puesto que pueda influir en las decisiones económicas y que los usuarios puedan tomar sobre la base de los estados financieros. Ahora bien, una entidad revelará información de cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo que se informa que no implican ajustes, como la naturaleza del evento, una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la posibilidad de realizar tal estimación. Algunos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo que nos implica ajustes por lo general daría lugar a revelar información. Por mencionar algunas, una combinación de negocios importante que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa, que es necesario revelar información específica, como la disposición de una subsidiaria, por ejemplo, el anuncio de un plan de descontinuar definitivamente una operación. Esto, por supuesto, que la entidad debe de informar. O la destrucción por incendio de una planta importante de producción, después del periodo sobre el que se informa. En realidad, una entidad no lo tiene previsto. El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Tratando casos judiciales financieros hace que produce gastos, ¿verdad? Y otros hechos que la norma nos hace énfasis que por lo general daría lugar a revelar información después del periodo el que se informa que no implica ajustes. Esta ha sido nuestra presentación sobre la NIC 10 del grupo B2. Agradecemos la atención de cada uno de ustedes.